no mintió mientras estuvo en la tierra. Todas sus palabras fueron y son verdad, porque la misma Escritura dice que su palabra permanece para siempre. El cielo y la tierra pasarán, pero su palabra no pasará. Y si Él dijo, yo estoy con vosotros todos los días, es que Él está con nosotros todos los días. Y si hay 2 o 3 congregados en mi nombre, yo estoy en medio de ellos. Yo me congregué aquí en el nombre de Jesús y vengo a alabarlo. ¿Hay alguien más que lo está haciendo? Levanten las manos los que vinieron a congregarse. ¿Dios miente? ¿Jesús miente? Entonces, ¿dónde está Jesús? ¿En dónde? No lo ves, pero Él está. Por eso me gozo, por su palabra, por sus promesas. Tienes que fundamentar tu vida en su palabra, porque su palabra es la que nos sostiene. Él es el que nos ha dado la vida. Y hoy martes tenemos la segunda parte del mensaje del domingo. Los milagros, así se tituló. Los milagros, la cosecha, la conquista y la expansión vienen por la visitación de Dios. No puede haber expansión, no puede haber crecimiento, no puede haber desarrollo, no puede haber multiplicación. La promesa que tenemos para este tiempo y para este año 2015 no se va a cumplir si nosotros no aprovechamos el tiempo de la visitación de Dios. Si no estamos con las antenas listas, si no estamos dispuestos a escuchar su voz y estamos ensordecidos por los ruidos y los deseos y los anhelos que el mundo nos está lanzando, y el diablo quiere ensordecer nuestros oídos. Nosotros tenemos que estar bien alertas para ver el tiempo de visitación de Dios. Veíamos precisamente la lectura, y voy a hacer un corto repaso, nada más el versículo principal, el 42 al 44. Diciendo, y cuando llegó cerca de la ciudad, al verla, lloró sobre ella, diciendo: oh, si también tú conocieses a lo menos en este tu día lo que es para tu paz. Oh, si también tú conocieses a lo menos en este tu día lo que es para tu paz. Mas ahora está encubierto a tus ojos, porque vendrán días sobre ti cuando tus enemigos te rodearán con vallado y te sitiarán y por todas partes te estrecharán y te derribarán a tierra y a tus hijos dentro de ti, y no dejarán en ti piedra sobre piedra, por cuanto no conociste el tiempo de tu visitación. Por cuanto no conociste el tiempo de tu visitación. El domingo vimos 2 términos acerca de la palabra tiempo que se escribe ahí. La traducción de esa palabra, por cuanto no conociste el tiempo, no habla del tiempo cronos, sino del tiempo kairos. El tiempo kairos lo definimos como el tiempo señalado, como un tiempo adecuado, un momento oportuno, un tiempo donde Dios va a hacer algo importante en nuestra vida. Es un tiempo señalado donde Dios interviene para
dar bendición, obrar milagros, prodigios, señales en la vida de una persona, de una familia, de una iglesia, de una ciudad o una nación. Es importante que nosotros entendamos el tiempo Kairos y lo que Dios está diciéndonos en esta porción de su palabra, porque yo entiendo que es Jesucristo que está aquí hablándonos su palabra, porque yo no estoy diciéndoles mi palabra, yo no la dije, Él la dijo con un significado, con un propósito, que tú la escuches, que tú la oigas y que aprendas lo que pasó con la nación de Israel. Por cuanto no conociste, y no vimos la palabra conocimiento el domingo. Por eso Dios nos amplía hoy lo que quería decirnos. El conocimiento es comprender por medio de la razón, o conocer por medio de la razón la naturaleza, las cualidades o el propósito de una circunstancia o cosa. ¿Para qué está sucediendo aquella circunstancia? ¿Por qué está sucediendo? ¿Cuál es el motivo? ¿Cuál es el propósito? ¿Cuál es la intención? ¿Cuál es la naturaleza? ¿De dónde viene eso que está sucediendo? Por cuanto tú no comprendiste, entendiste y conociste el tiempo, el Kairos de Dios, de la visitación que Dios estaba haciendo. Dice la Sagrada Escritura ahí en el versículo 19, dice: por cuanto no conociste el tiempo de tu visitación. ¿Qué es lo que había pasado? Ahora sí vamos a regresarnos al versículo 42, que ya lo acabamos de leer. Oh, si también tú conocieses, a lo menos en este tu día, lo que es para tu paz. ¿Sabían que la palabra paz que se traduce ahí no es así paz, sino que el Señor, aunque se tradujo y se escribió el Nuevo Testamento en griego, el Señor Jesucristo hablaba arameo y hablaba el hebreo. La palabra era shalom. Si conocieses lo que es para tu shalom. Y me puse a leer acerca de la palabra shalom. Y cuando vi todo lo que significa la palabra shalom, dije, eso lo vamos a dejar para un mensaje aparte. Porque shalom se los puedo sintetizar así, tratando de sintetizarlo. Quiere decir la paz de Dios. Quiere decir una paz que sobrepasa, como dice la Escritura, todo entendimiento, que trae salvación, que trae provisión, que trae protección, que trae dirección, que trae consejo, que trae apoyo, que trae ayuda. ¿Cómo va a haber paz si tú estás en necesidad? ¿Cómo va a haber paz si tú tienes pobreza? ¿Cómo va a haber paz si estás enfermo? El shalom implica Dios. Por eso la palabra dice, Jesucristo dijo, yo soy paz. El Señor Jesucristo decía que Él era el paz. Si hubieras conocido lo que es hoy para tu paz, si conocieses quién te está visitando, si supieses quién soy yo. Yo soy el que soy, el Todopoderoso, Jesús, el Creador y el Sustentador, el Salvador del mundo. Estoy aquí, Jerusalén. Oh, si conocieses lo que es para tu bendición.
Pero como no me conociste, no conociste el tiempo de tu visitación. Y yo me salté del 42 al 44. Pero bueno, vamos a ver qué dice el 43. Vamos a ver qué dice el 43. Dice la palabra: porque vendrán días sobre ti cuando tus enemigos te rodearán con vallado y te sitiarán por todas partes y te estrecharán y te derribarán a tierra y a tus hijos dentro de ti, y no dejarán en ti piedra sobre piedra, por cuanto no conociste que yo, el Señor, el Todopoderoso, estaba aquí contigo. ¿Cuántas veces hemos venido al templo y no nos hemos dado cuenta de que Él está aquí? Se nos olvida que está aquí. Venimos a la religión. Vengo al templo pues porque ay, qué bonito estar en el templo. Vengo a alabar a Dios. Se te olvida que el Todopoderoso está aquí y está pasando. La nación de Israel sabían y esperaban al Mesías. Lo anhelaban, lo deseaban, querían. Pero ni aún con todos los milagros que Él hizo, las manifestaciones de su gloria, de su poder, de su amor, de su misericordia, porque podemos ver tantas cosas como aquella mujer adúltera, donde la nación y la ley decían que si descubrían a una mujer en el adulterio debía de ser apedreada hasta la muerte, y era lo justo. Es que no es justo, es la ley y es lo correcto ante Dios Santo. La paga del pecado es. Algunos de ustedes dirán: es que no es justo la paga del pecado que sea la muerte. Entonces, ¿qué es justo para ti? ¿Qué es justo? ¿Qué merece tu pecado? ¿Merece perdón porque es bueno el pecado? ¿Cómo siente la esposa engañada por el esposo adúltero? ¿Cómo siente el esposo por la mujer adúltera? ¿Cómo siente aquel padre que ha sido su hijo violado, lastimado y dañado? El pecado fue sentenciado por un Dios santo y justo, y dijo: la paga del pecado es muerte. Y llegó el tiempo, el kairos de Dios, donde Él envió a su Hijo Jesucristo por amor y la misericordia de Dios, de este Dios santo y poderoso, que envió a su Hijo a morir en la cruz del Calvario para que Él pagara el precio del pecado. Si Dios no viera cuán terrible es el pecado, no hubiera mandado a su Hijo Jesucristo, pero mandó a su Hijo Jesucristo, y su Hijo Jesucristo vino a morir en la cruz del Calvario. Por eso Él decía: oh, si conocieses quién soy y a qué he venido, para tu paz, para tu shalom, para tu bendición, para tu prosperidad, para tu protección, para todo lo que te hace falta, está el shalom de Dios. Entonces, Él, cuando termina esa frase, es porque en el versículo 43 y 44 había dicho: porque vendrán días sobre ti cuando tus enemigos te rodearán con vallado y te sitiarán y por todas partes te estrecharán y te derribarán a tierra y a tus hijos dentro de ti, y no dejarán en ti piedra sobre piedra, por cuanto no conociste el tiempo en que tu protección, tu bendición, tu guía, tu dirección estaban aquí contigo.
Y vuelvo a retomar el asunto. Venimos a la iglesia, estamos en el templo, está aquí el Señor, y nosotros no oímos su voz. No estamos atentos para cambiar lo que Dios quiere que cambiemos, para no sufrir lo que Él acababa de profetizar ya. Porque dijo: por cuanto no conociste. ¿Qué había pasado? Vendrán sobre ti, te sitiarán, te estrecharán, harán sufrir a tus hijos. Y entonces, después cuando les dijo: no conociste el tiempo de tu visitación. Y quiero decirles qué es lo que pasó con Jerusalén. Estamos hablando en el año 31, cuando Cristo fue crucificado, de nuestra era. Hay un periodo de 2 años que se nos traspolan, y él tenía 33 años y medio cuando fue crucificado. Pero no comienza el año 1 exactamente cuando nació en el calendario gregoriano. Y lo dejamos en el año 31 de nuestra era. Cuando Él es crucificado, Él tenía 33 años y medio. Y en el año 70, 40 años después. Alguien dirá: ay, 40 años, uy, qué lejos. ¿Cuántos de aquí tienen 37? 38. Ya son unos, ¿qué? Ancianos. ¿O es poco tiempo? Es poco. Tú podrás decir 80. ¿Sabes qué es? Poco. Es poco tiempo. La vida es un suspiro. Es como la mañana, la neblina de la mañana, que en la mañana sale el sol, en unas horas desaparece. Así nos da sabiduría la palabra para que entendamos quiénes somos. 40 años después, hubo una revuelta contra el Imperio Romano, allí en el pueblo judío. Y el emperador, para no inventarme el nombre, Vespasiano, mandó a su hijo, el general Tito. Vespasiano, el emperador romano, mandó a su hijo, el general Tito, a conquistar una de las ciudades más inexpugnables, quiere decir difíciles de conquistar, difíciles de poder asediar, porque Dios le había dado la sabiduría a David para formar una fortaleza en Sión, el rey David, de tal manera que se jactaban de la fortaleza de Jerusalén. Entonces el emperador Vespasiano manda a su hijo y lo manda con 4 legiones de huestes romanas y soldados altamente especializados. Una de las legiones tenía un nombre, la Máxima o la Maximus, porque eran hombres de caballos y eran guerreros de alta élite o élite, como un boina verde, o no sé cómo le llamarán ahora, porque ahora los boinas verdes ya son de a menos. Ahora hay otros que están más entrenados que esos. Ya seleccionaron de entre los boinas verdes a otros mejores. Lo importante es que a esos mandó Roma contra Jerusalén. Y dice que llegaron en el año 70 y Jerusalén tenía la particularidad de tener una parte alta, la parte alta de la ciudad donde estaba construido el templo.
y tenía dentro de la ciudad dos fortalezas, la fortaleza Antonia y la fortaleza del palacio de Herodes, que tenía 3 torres grandes y que eran una fortaleza tremenda, de que si alguien quería haberle hecho algo a Herodes, no podrían haberlo conquistado en aquel tiempo. Y además tenía una muralla interna que dividía la ciudad vieja, o más bien dicho, la ciudad alta con la ciudad baja. Una muralla interna y luego la muralla exterior que tenía sus puertas. La puerta de las ovejas, las puertas sí tenían sus nombres. Era una muralla altísima y ancha. Dice que llegó Vespasiano con 4 legiones. Eran la pequeña cantidad de 60,000 soldados. Y dice que sitiaron la ciudad. La ciudad tenía una ventaja. Dios le había guiado a David para que un estanque, habían hecho un túnel y habían tenido agua que entrara. Y muchos no sabían de ese túnel de agua que alimentaba a la ciudad de Jerusalén. De tal manera que ellos tenían agua, pero no tenían mucho alimento. El sitio tardó 5 meses, donde no permitieron la salida de nadie, ni la entrada de nadie. 60,000 soldados rodeando con caballería, armados hasta los dientes. Si alguien tenía disciplina y eran guerreros temibles, era el ejército romano. Por eso conquistaron todo el mundo antiguo. De tal manera que dice la palabra, digo la historia, y estoy relatándole lo que escribió Flavio Josefo en un libro, uno que tengo ahí en la casa de ustedes, que se llama La Guerra de los Judíos, por el historiador Flavio Josefo. Son 2 tomos que nada más describen las guerras que ellos liberaron, y principalmente describe el sitio de Jerusalén. Me gustaría leerles capítulos, pero sí les puedo decir que llegaron, y como eran grandes las murallas, ellos empezaron a tirar terraplenes, o sea, traían tierra y tierra para poder rellenar, porque no podían escalar las murallas, porque desde arriba los guerreros judíos, que eran valientes, hombres muy valientes, siempre ha sido el pueblo judío. Pero en este momento se estaba cumpliendo una profecía de parte del Altísimo. Cuando Dios se retira, no hay nadie que pueda protegerte. Por eso decimos, cuando Dios abre una puerta, nadie la puede cerrar. Y cuando Dios cierra una puerta, nadie la puede abrir. Y ahí estaba Flavio Josefo escribiendo en su historia y dice: en esta ocasión, el Dios de Israel se puso de parte de los romanos, por cuanto no conociste el tiempo de tu visitación. Oh, lo que era para tu paz, para tu bendición, para tu shalom. Vendrán sobre ti estas cosas. Y dice el historiador que después de 3 meses de sitio, donde los romanos les tiraban bolas de fuego y catapultas, aquellas como resortes con una piedra que les ponían grandes, unas rocas, cuando eran lanzadas y caían sobre los techos de la ciudad. Y ahí estaba una familia, una mamá con sus niños, caía sobre ellos y los despedazaba. Les tiraban bolas de fuego y les causaban incendios. Y los defensores también les lanzaban a los romanos y les hicieron muchísimas bajas. Muchos muertos de parte de los romanos.
Pero aquel sitio fue cediendo porque no tenían hambre. Y dice que recién empezó a flaquear la ciudad y lograron romper las murallas. Dice que entraron. Y dice que Flavio Josefo, él fue nombrado emisario de parte del emperador romano para que dialogara con los que se quisieran rendir, y no quisieron, sino que corrieron y se metieron a la ciudad vieja, y ahí se metieron al templo, muchos al templo y otros, porque el templo tenía unos grandes muros, y otros se fueron a la fortaleza Antonia, que era la fortaleza de los romanos, donde Jesucristo, ¿se acuerdan? Lo llevaron y Pilato se había lavado las manos, ahí lo llevaron. Entonces empezaron a combatir. Y dice que cuando él entró, veía cadáveres de mamás con sus hijos destrozados por las piedras, quemados por el fuego. No había lugar donde enterrar, porque la gente tenía que salir. El cementerio de Jerusalén estaba fuera de la ciudad. Entonces yo me imagino aquella pestilencia, aquella hambre. Y escribe Flavio Josefo que él tuvo el testimonio de gente que asó a sus hijos para comérselos. El hambre era tan intensa y ya en la locura de tal punto que llegaron mamás a cocinar a sus hijos para comérselos. ¿Y qué dice la Biblia? Versículo 43. Dice que te rodearán y citarán por todas partes, te estrecharán. Y luego dice el 44: y derribaré a tierra, y te derribarán a tierra y a tus hijos dentro de ti. Y dice Flavio Josefo que él veía a los ancianos, cadáveres de ancianos, de gente adulta muerta en las calles, niños y mujeres, y los más fuertes, que eran los jóvenes, dice, estaban hinchados sus labios, sus caras, sus manos, sus ojos, flacos por falta de comida, deambulando, y algunos con dolores se retorcían. ¿Por qué? Porque ya había enfermedad, había podredumbre. Dice que era un caos terrible ver a Jerusalén así. Y dice que después se fueron las fuerzas y empezaron y tuvieron que derribar la segunda muralla, después ir contra el templo de Jerusalén. Y escribe, yo no sabía eso, dice que Tito dijo: no destruyan el templo. Pero que desde el templo les tiraban cosas y les hacían daño, y unos trataron de escalar los muros del templo, y cuando llegaron ahí les prendieron, les estaban brincando y habían hecho una barricada de la cual le habían prendido fuego, y las echaron sobre ellos, y murieron muchos soldados romanos. Entonces uno de ellos se enojó, y aunque la orden había que no hicieran fuego contra el templo, alguien lanzó una antorcha y empezaron a tirar y empezaron a incendiar, porque el templo tenía mucha madera de cedro. Dice que se empezó a incendiar. Ya después de todo aquello, Tito dio la orden: derrumben, que no quede piedra sobre piedra del templo de Jerusalén. Y el Señor Jesús lo había dicho: no quedará piedra sobre piedra. No quedó una piedra de los muros, de todo lo que era el templo, de todo el patio de los gentiles, de todo lo que fue el lugar santo, el lugar santísimo, que era grande y majestuoso. Fue destruido. Lo que queda ahora es nada más una parte ya no del templo, sino de los cimientos que le pusieron junto a un precipicio que está a un lado, una roca que se caía para que se sostuviera una parte del muro y construir hacia arriba. Pues tumbaron todo eso, nada más quedó eso, y es donde los judíos van ahora y hacen oraciones, y en los agujeritos entre piedra y piedra hacen el muro de las lamentaciones, y van a orar y a pedir porque Dios restituya la gloria de Israel. Se va a cumplir, porque también Dios tiene un pacto establecido con Abraham, Isaac y Jacob. Él va a restituir a su pueblo.
Pero su pueblo había recibido cuántas veces bendición y visitación de los profetas de Dios. Palabra que se les hablaba, palabra que se les hablaba. Hasta que por fin llegó el mismo Dios altísimo y todopoderoso en la persona de Jesucristo, haciendo milagros, diciendo: el reino de los cielos se ha acercado. Abran sus ojos, entiendan. Había mandado su mensajero por delante que decía: arrepentíos, arrepentíos, arrepiéntanse, cambien su forma de ser, su forma de pensar. Dejen de ser un pueblo religioso. Dejen de ser un pueblo religioso. ¿De qué sirve tener a Cristo colgado en mi cama, arriba de mi techo o en mi puerta, una imagen de alguien que está en el cielo? ¿De qué sirve tener la Biblia y leerla y tu vida no ha cambiado, no ha sido transformada? ¿De qué sirve que te digas cristiano y vengas a la iglesia si no estás oyendo la voz de aquel que te está advirtiendo? Porque ¿a qué vino Jesucristo? A traerles la paz a su nación. Pero Él vino principalmente a derrotar a Satanás, porque Él sabía que no era la esclavitud romana, y que la esclavitud romana sí era provocada por el diablo. Porque no es Dios el que esclaviza a nadie ni a ningún pueblo. Dios permite que se hagan juicios, es diferente. Entonces vemos que ahí la nación estaba recibiendo al Salvador y no lo reconocieron, no quisieron aceptarlo. Porque lo que hacían era, cuando Él sanaba a un leproso o sanaba en el día de reposo, se enojaban contra Él. Dice la Biblia que crujían sus dientes y se buscaban y se juntaban para ver de qué manera podían acusarlo y matarlo. Porque había sanado a alguien en el día del reposo. Muy legalistas, religiosos. ¿De qué te sirve ser un religioso si estás lejos de Dios? Y el Señor Jesucristo lo sintetizó con una frase: este pueblo de labios me honra, pero su corazón lejos está de mí, pues en vano me honran enseñando mandamientos de hombres. En esta casa es casa de Dios, y aquí no vienen a escuchar ninguna enseñanza de hombre. Yo vengo a escuchar la voz de Dios, porque Dios primero me habla a mí y me dice: Irán, ¿ya sabes lo que estoy hablando? Sí, Padre. ¿Conoces mi voz? Sí, Señor. ¿Sabes que es tu tiempo de tu visitación? Sí, Señor. ¿Sabes que estoy dando la vida? Te estoy dando la oportunidad de que hagas las cosas que yo quiero, como tú quieres, o las cosas que tú quieres hacer. No, Señor, lo que tú quieres hacer. Es importante que nosotros entendamos que Dios está visitándonos, porque Él es un Dios de amor y de misericordia. Por eso es que cuando vemos que la visitación que Él hacía, lo hizo para derrotar y destruir las obras del diablo. Jesucristo vino y apareció haciendo milagros, señales, prodigios, sanidades. Los ciegos veían, los sordos oían, los paralíticos eran levantados, los muertos eran resucitados. Si ustedes buscan en Lucas 7, Lucas 7 del 11 al 16, encontramos esta porción de la palabra que nos dice: aconteció después de que Él iba a la ciudad que se llama Naín, e iban con Él muchos de sus discípulos y una gran multitud. Cuando llegó cerca de la puerta de la ciudad, he aquí que llevaban a enterrar a un difunto
hijo único de su madre, la cual era viuda, y había con ella mucha gente de la ciudad. Y cuando el Señor la vio, ¿qué corazón tenía el Señor Jesús? Un corazón compasivo. Dice, se compadeció de ella y le dijo, y acercando, no llores, no llores. Y acercándose tocó el féretro, y los que los llevaban se detuvieron. Y dijo, joven, a ti te digo, levántate. Entonces se incorporó el que había muerto y comenzó a hablar, y lo dio a su madre. Y todos tuvieron miedo y glorificaban a Dios, diciendo, un gran profeta se ha levantado entre nosotros, y Dios, ¿a qué? ¿Te habías observado esa palabra? Gracias a esta predicación estamos entendiendo que Dios dijo, oh, si hubieses conocido el tiempo de tu visitación, lo que era para tu paz, para tu protección, para que no viniera este juicio sobre ti, pero por cuanto no conociste ni entendiste, vivías en tu religión, vivías en tu fariseísmo, vivías en tus normas, en el templo, sí, haciendo todas las cosas, pero no me dejabas reinar en tu corazón. Seguías odiando, seguías fornicando, mintiendo, robando, ofendiendo, lastimando. ¿Cuándo será en nuestro tiempo cuando nosotros empecemos realmente a hacer lo que la gente hacía en aquel momento? Vean lo que decía, un gran profeta se ha levantado entre nosotros, y Dios ha visitado a su pueblo, y se extendió la fama de él por toda Judea y por toda la gente de alrededor. El muchacho que había muerto fue resucitado, provocando que la gente que glorificara a Dios. Cuando Dios se manifiesta en la vida de una familia a la cual Él visita, lo que hace la gente es glorificar a Dios. Si tú eras una persona a quien tuviste un encuentro, tuviste una visitación de Dios en tu vida, y le abriste tu corazón, y Dios cambió tu vida y cambió tu corazón, la gente está diciendo, ¿qué pasó con este hombre? ¿Qué pasó con esta mujer? Y la gente está, aunque a veces no lo dicen, están glorificando a Dios. Y la gente quieren y buscan porque tienen necesidad, y dicen, ven y ora por mi enfermo, ven y ora por mi familia, ven y háblame, tengo necesidad. Y donde quiera que nos vemos y nos movemos, la gente está sedienta y necesitada del Dios Altísimo, porque el enemigo no es Roma, el enemigo no era el ejército, el enemigo era Satanás, que estaba destruyendo sus vidas. A fin de cuentas, el Señor Jesucristo lo dijo claramente cuando dijo estas palabras: el ladrón, refiriéndose al diablo, no vino sino para robar, hurtar, matar y destruir. Yo he venido para que tengan vida y para que la tengan en abundancia. Entonces Jesucristo vino a visitarnos, vino a este mundo. El mundo lo rechazó, su pueblo, su nación no creyeron en Él. ¿Sabes cuál fue el gran pecado? Por cuanto no conociste el tiempo en tu visitación, la incredulidad. No creyeron que Él era el Dios Altísimo. Cuando tú vienes aquí a la iglesia, tienes que entender siempre que Él está aquí. Hoy está aquí.
Él está aquí esta noche. Está tocando a tu corazón. Él quiere bendecirte. Quiere darte su paz. Él quiere que tú tengas salvación y que tú fluyas en esa bendición que Él tiene. Muchos recibieron milagros como resultado de la visitación de Él. También esto puede suceder hoy en tu casa. Dijiste, bueno, pero es que el domingo ya escuché eso. ¿Sí? ¿Se te olvidó? Hoy que es martes. Tienes que permanecer en el creer. No dudar ni un instante que Él está en ti y contigo si lo has recibido. Y que Él está listo para fluir, porque Él dijo, y estas señales seguirán a los que creen. En mi nombre echarán fuera demonios. Pondrán sus manos sobre los enfermos y sanarán. ¿Sabes qué? Dios ha visitado tu familia, tu hogar, tu casa. Y hoy yo te invito para que salgas de aquí con una decisión: testificar de aquel que te salvó. El endemoniado gadareno es otro ejemplo de lo que es la visitación de Dios. ¿Saben qué pasó? Él llegó a la región de Gadara y dice que había un hombre que vivía en la ciudad y que hacía muchos años estaba poseído por demonios. Y dice que lo amarraban con grilletes, con cadenas, y las rompía. No había quien lo pudiera sujetar. Vivía en el panteón, entre los sepulcros. Vivía en cuevas. Y desnudo se lastimaba, se dañaba. Porque el diablo nunca trae bendición. Siempre va a querer destruir tu hogar, tu familia, tu persona, tu economía. La pobreza y la miseria y todo eso vienen porque el diablo se ha desencadenado. Y nosotros, teniendo la visitación de Dios, pudiendo hacer su voluntad, no la hacemos. Y vean lo que pasó. Él llegó a aquella región. Él sabía de la existencia de este hombre, seguramente, porque en cuanto llegó y pisó aquella tierra, cuando Dios pisa aquella tierra, dice que este hombre se acercó y se postró delante de él. Nadie lo podía sujetar. Se postró delante de él. Y dice que él le dijo: ¿qué tienes con nosotros, hijo del Altísimo? Porque vienes a atormentarnos. Porque le decía: sal de él. Y entonces dijo: ¿cómo te llamas? Y le dijo: Legión, porque somos muchos. Ahorita que estaba viendo la historia, 4 legiones llegaron a destruir Jerusalén. Eran 60,000 soldados. Entonces yo reparto entre 4, 15,000. Legión me llamo. Pero para irnos tan lejos, les dio permiso a esos demonios, porque le pidieron permiso: si nos vas a arrojar fuera de esta nuestra casa, aquí vivimos, consideran nuestras vidas como posesión de ellos. Por eso vino Dios a rescatarnos, porque vivimos en esclavitud. Ya vieron el mensaje del domingo. Dios libertó a la nación de Israel de la esclavitud de Faraón, que es sinónimo del diablo, cuando vino la visitación de Dios. Ahora Cristo nos está visitando, el mismo Dios presente.
está con nosotros queriendo libertarnos de todo esto que nos ha oprimido. Tus formas de pensamiento, tus ideas, de cómo te comportas, cómo haces con la gente. Por eso es cuando el Señor viene y nos libera y nos liberta. Viene la paz. Dice que aquel hombre, y una vez que les ordenó que salieran fuera, salieron los demonios y les pidieron permiso de entrar en un hato de cerdos. Y no llegaron los demonios asustando a los puerquitos y diciendo: ¡wow, wow, somos demonios! No, dice que entraron en ellos. Yo me imagino aquel pobre puerquito, ¡ay, ay, ay, ay!, sintiendo aquel demonio adentro. Si no llegan a hacer fiesta y decir: ¡ay, yo soy la paz! Hasta esos animalitos sufrieron tanto que corrieron y pidieron tirarse al mar. 2,000 cerdos. Y yo digo, de uno por uno, aquel hombre tenía mínimo 2,000 demonios entonces. Alguien dirá: bueno, es que hay demonios de mentira, de engaño, de odio, de rencor, de resentimiento. Lo importante es que aquellos demonios se fueron y se tiraron allá, los puercos se tiraron al mar. A lo mejor no contaban ellos, iban a andar muy contentos ahí con su puerquito. Pues no, el puerquito prefirió matarse que dejar que el demonio estuviera ahí. Fíjense, la naturaleza misma. Porque ellos no los destruyeron porque son malos. Querían un cuerpo donde estar en la región. Mientras entran, buscan un hombre con quien hacerlo. Entonces ellos se tiraron con tal de no sufrir. Pero lo importante es que aquel hombre estaba en paz, tranquilo, lo vistieron y estaba junto al Señor Jesús. Y la gente se fue diciendo lo que pasó, y vinieron los curiosos de los pueblos de allá alrededor y vinieron y vieron a Jesús y le dijeron: ¿qué pasó? Y dice que la gente que lo había visto, lo que había pasado, les relataron y les dijeron: no, hombre, es que vino el demonio y estaba aquí y habló y se oyó su voz así, y el Señor le ordenó y salieron y ellos hablaron y pidieron permiso de entrar a los puercos, y los puercos se lanzaron al mar, y ahora este hombre está tranquilo. Sí, el Dios Todopoderoso estaba con ellos, bendiciendo su vida, liberándolos de la opresión, de la tristeza, del dolor, de la miseria que producen los demonios. ¿Y saben qué le dijeron a Jesús? Vete de nuestros contornos. No queremos que estés aquí. Y aquel hombre le decía a Jesús: yo quiero ir contigo, yo quiero servirte. Y el Señor le dijo: no vengas conmigo. Seguramente el Señor le dijo: si quieres servirme, ve y cuéntale a los tuyos cuán grandes cosas Dios ha hecho en tu vida. Y dice que se fue obediente. Cuando una persona ha conocido y ha tenido un encuentro con Dios, lo primero que hace es obedecer a Dios. Y obediente se fue a predicar lo que Jesús había hecho con él. Y dice la historia secular que en aquella región que se llamaba Decápolis, quería decir 10 ciudades, hubo una gran obra de convertidos al cristianismo por la predicación de aquel hombre endemoniado, ex endemoniado. Cristo nos visita. ¿Qué vamos a hacer nosotros? A decirle a Dios: no quiero nada contigo. Como el muchacho ese que les prediqué el domingo, que me contaron ahorita el testimonio de él, un pastor que estuvimos hace 15 días.
Hace 15 días estaba oyendo yo ese testimonio de este pastor que le habló a aquel joven, y aquel joven dijo: no quiero nada con Cristo, no quiero nada con Cristo. Y esa noche murió en una autopista. Dime, ¿tú tienes la vida comprada para hoy? ¿Qué has hecho de tu vida? Aquí hay dos tipos de personas: los que ya son cristianos, conocen a Dios, pero no han cambiado sus vidas. Siguen haciendo lo mismo de antes. Tienen un pie de miedo para no ir al infierno y otro pie en el mundo. Siguen gozando de las cosas del diablo. Yo quisiera poder decirte: no te preocupes, pero la evidencia es: por sus frutos los conoceréis. Yo te invito para que hoy decidas tomar parte con Dios, y que hoy que Dios te está visitando, diga: Señor, perdóname, límpiame, sálvame. Y el otro tipo de personas son las que nunca le han entregado su vida a Jesús. Tienen religión, pero no han recibido a Jesús en su corazón. Cristo quiere entrar a tu corazón hoy y salvarte. Él está aquí. Él está visitando tu vida y quiere entrar a tu familia a través de ti. Porque hay una promesa en Hechos 16:31. Cree en el Señor Jesucristo y serás salvo tú y toda tu casa. Hay una promesa escrita, y la palabra de Dios nunca dejará de ser. Tal vez tú no veas el tiempo de muchas cosas, porque hay el tiempo de Dios, pero créelo, y cuando estés en el cielo vas a ver que tu familia va a estar allá contigo. Amén. Entonces, en esta noche hay alguien que quiere recibir a Jesús en su corazón. Él está aquí. Él está tocando a la puerta de tu corazón. Quiere entrar, quiere limpiarte con su sangre que derramó en la cruz todos tus pecados y darte la vida eterna. Si ese es tu caso, seas hombre o mujer, joven o adulto, inclina tu cabeza ahí donde estás y dile: Señor Jesús, yo te pido perdón de todos mis pecados. Te abro mi corazón en este momento y te recibo como mi Dios, mi Señor y el Salvador de mi vida. Señor Jesús, ven, entra en mí y dame la victoria sobre el pecado, sobre el mundo, sobre la carne, porque sé que Satanás ya está derrotado. En el nombre de tu Hijo Jesucristo, oh Dios, te ruego que también salves a mi familia, como hoy me estás salvando a mí. Amén. Dale un aplauso al Señor. Yo quiero hacer una invitación. Si tú hiciste esta oración por primera vez, pasa acá conmigo, ponte de pie, pasa conmigo, voy a orar por ti. Voy a orar por ti, ponte de pie. Si hiciste esa oración, voy a pase. Alguien más, ahí donde estás, ponte de pie. Ponte de pie. Pase. Se trata de salvación. Se trata de vida eterna. ¿Alguien más? Si alguien hizo esta oración, no te quedes allí en tu lugar. No te quedes en tu lugar. Dime: pastor, yo hice esa oración recibiendo a Cristo. Levanta tu mano. Levanta tu mano si tú hiciste esta oración y pasa. Dele un aplauso a esta joven. ¿Alguien más? Se trata de tu salvación. Se trata de tu vida eterna. Se trata del perdón de tus pecados. Respiro. Siento como la mañana se ¿Alguien más? levanta.
hiciste esta oración, tan cierto como que es porque el Señor tocó tu corazón y quiere salvarte. Pero yo no quiero que salgas de aquí sin Cristo en tu corazón. Porque si no te pones de pie y no lo declaras con tu boca, lo que estás haciendo es decir: no quiero nada contigo, Jesús. Y te voy a decir por qué. Porque la Biblia, su palabra dice: si confesares con tu boca que Jesucristo es el Señor y creyeres en tu corazón que Dios le levantó de los muertos, serás salvo. Si tú hiciste esta oración y la repetiste conmigo, no lo niegues ahora, porque es un rechazo. Pero si lo hiciste, ponte de pie con valor y dile al diablo: diablo, te echo para fuera de mi vida. Yo necesito la salvación que Cristo me está ofreciendo. Ponte de pie y en tu lugar. Ponte de pie. Si tú hiciste esta oración, ponte de pie. Ponte de pie. ¿Alguien más en esta noche? y es tan cierto. Si no es así, como entonces vamos a orar por estas personas y toda la iglesia nos ponemos de pie. es tan Levanten sus manos hacia estos niños y estas jóvenes. Cierren sus ojos. Oren conmigo. Padre, te doy gracias por salvarme. Te doy gracias por tu Hijo Jesucristo. Te doy gracias por tu visitación. Señor Jesús, entra en mi corazón. Límpiame con tu sangre y dame la vida eterna que tú ofreces. Y Padre, bendice mi hogar, bendice mi familia, conforme a tu palabra, en el nombre de Jesús. Amén. Muy bien. Atrás de ustedes hay una persona, hija de Dios, que les va a dar un abrazo, dándoles la bienvenida a la familia de Dios. Ahora son hijos e hijas de Dios, y Él es su papá. Antes era Dios nada más, pues sí, era nuestro Dios. Andábamos mal con Él, pero ahora ya nos salvó porque dio a su Hijo y ahora es nuestro Padre. Ustedes ya son hijas e hijos de Dios. Amén. Pues volteen hacia atrás, hay quien les va a dar un abrazo. llena soy mi corazón